Bien, entonces, esta es la segunda clase del tema número 2, objetos en R, de la materia de programas estadísticos del grupo M. Y lo que vamos a ver hoy día son algunas otras maneras, algunas otras funciones con las cuales nosotros podemos generar vectores, ¿no? Entonces, la anterior clase habíamos estado viendo una manera de generar estos vectores fundamentalmente utilizando la función de concatenación y también la función de secuencias, ¿no? Entonces vamos a compartir el- el- la pantalla para que podamos irnos a R. Bien, no sé si pueden visualizar ya R. Hola. Sí, se ve, doctor. Bien, entonces nosotros habíamos indicado, por ejemplo, acá, ¿no? Que se tiene, ¿no? Por ejemplo, acá un diámetro mínimo de 52,3 centímetros y un diámetro máximo de 88,3 centímetros y se ha calculado que el número de clases debe ser 7, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculamos el número de clases, esto depende fundamentalmente del número de datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros hemos medido el diámetro a n árboles, ¿no? Entonces también tenemos que medir la altura total o la altura de fuste, dependiendo si queremos calcular el volumen maderable o la biomasa aérea de los árboles. Y por lo tanto, el número de clases va a ser el mismo, ¿no? Tiene que mantenerse el número de clases, porque como habíamos dicho, el número de clases para una variable depende fundamentalmente del número de datos que tenemos. Y si nosotros vamos a medir el diámetro, vamos a medir la altura o estimar la altura de fuste, altura total, entonces vamos a hacer las mediciones o estimaciones a esos mismos árboles, ¿no? Por lo tanto, acá nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos acá las clases de diámetro, ¿no? Que van desde 52,3 centímetros hasta 88,3 centímetros y hemos generado las clases, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la otra variable, ¿no? Entonces se tiene ahora, decimos se tiene una altura de fuste, una altura de fuste mínimo, ¿no? Por ejemplo, de 8,6 metros, ¿no? Y una altura máxima, altura de fuste máxima de, vamos a suponer, 14,7 metros. Bien, entonces, esos mismos árboles a los cuales hemos medido el diámetro, también le hemos medido su altura de fuste, y lo único que necesitamos acá para generar las clases es el valor mínimo y el valor máximo de esa variable. Entonces ahí tenemos definido nosotros que se tiene, dice, una altura mínima de 8,6 y el máximo de 14,7. Entonces, acá lo que queremos es calcular nuevamente los límites de cada una de las clases. Entonces, acá, calcular los límites ¿no? Los límites de clase de la variable altura de fuste. Altura de fuste. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a dar acá, acá nos vamos a dar entonces un nombre, ¿no? Entonces vamos a llamar clases, ¿no? Punto alt fuste significa altura de fuste, ¿no? También para 7 clases, punto 7. Entonces vamos a tener secuencia, bien. Entonces acá tenemos from, en el caso de la altura de fuste va a empezar en 8,6, ¿no? Y vamos a ir hasta un valor máximo de 14,7, ¿no? Y ahora,
ahora sí, vamos a utilizar otra función, ¿no? Otra función de la secuencia, ¿no? Que en este caso es along with. Entonces, acá vamos a utilizar otra función. No es una función, es un argumento, otro argumento de la función de secuencias, que es along.with. Entonces, ¿qué hace along.with, este argumento de la función de secuencias? Nos va a calcular los límites desde 8.6 hasta 14.7 para un número de clases igual a otro vector ya generado, ¿no? ¿Cuál es el otro vector que ya tenemos generado? Justamente clases.diámetro.7. Tiene que ser, ¿no? Tiene que ser el mismo número de clases, ¿no? Tanto para el diámetro como para la altura del fuste. Entonces acá nosotros vamos a colocar en along.with igual entonces el nombre del vector, ¿no? El nombre del vector para que nosotros saquemos el mismo número de clases en base a este vector que ya hemos generado. Entonces nosotros vamos a colocar ahí el nombre del vector, que sería clases.diámetro.7. Entonces cerramos acá, ¿no? Cerramos y ahora vamos a tener entonces la visualización, clases.alt.7. Bien, entonces tenemos ahí, vamos entonces a ver cuáles son los límites de cada una de las clases de esta variable. Bien, entonces hacemos correr, vamos a seleccionar todo nuevamente, bueno, acá vamos a seleccionar todo, acá, ahí. Entonces vamos a seleccionar y vamos a hacer correr. Bien, estamos haciendo correr ahora, está corriendo en la consola. Y fíjense, ahora nos ha calculado ya las clases de altura del fuste. Nuevamente, nosotros tenemos que, hemos dicho, redondear. Entonces, fíjense, acá tenemos con varios decimales. Entonces, vamos ahora a redondear, ¿no? Redondear a, por ejemplo, redondear a un decimal. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar el nombre de nuestro objeto, que es clases.alt.7. Ahora tenemos que aplicar una función. La función para redondear es round, que tiene como argumento, dos argumentos. Uno, el nombre del vector que queremos redondear, y el segundo argumento es el número de decimales. Entonces, el vector es el mismo, clases.alt.7, ahora coma, ¿cuántos decimales? 1. Bien, y ahora visualizamos nuevamente ese vector, que va a ser clases.alt.7. Bien, entonces ahora vamos a visualizar, ¿no? Hacemos correr, y ahora tenemos estos serían entonces ahora nuestros límites. Entonces estos vamos a copiar acá, vamos a copiar los límites, ¿no? Entonces acá vamos a tener los límites, esos son los límites, y ahora entonces vamos a tener que acá la primera clase va a tener entonces de 8.6, ¿no? De 8.6, vamos a ir metros hasta 9.5. La segunda clase, vamos a ir de 9.5 hasta 10.3 metros. La tercera clase va a ir de 10.3 a 11.2 metros. La cuarta clase va a ir de 11.2 metros hasta 12.1. La siguiente clase va a ir de 12.1 hasta 13. La siguiente clase, bueno, acá nos vamos ahí. La siguiente clase entonces va a ser de 13 hasta 13.8. Y finalmente vamos a tener la última clase, va a ir de 13.8 hasta 14.7. Bien. Entonces acá nosotros vamos a tener las clases
Bien, entonces aquí vamos a tener, esta sería, entonces, la clase 1, ¿no? Esta sería la clase 2. Aquí tenemos la clase 3, la clase 4, la clase 5, la clase 6 y también tenemos la clase 7. Entonces ahí están las 7 clases de la altura de fuste que hemos calculado en base al número de clases que habíamos calculado para el diámetro, ¿no? Para el diámetro, ¿no? Entonces acá hemos dicho que el número de clases debe ser 7, ¿no? Entonces también tenemos fórmulas para calcular el número de clases, ¿no? Eso lo vamos a ver en estadística descriptiva, pero acá lo que nos interesa es ver cómo se generan los límites, tanto inferior como superior, de cada una de las clases, ¿no? Bien, esto sería entonces en relación a la función de secuencias que faltaba, ¿no? En lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, esto de las secuencias, la función de las secuencias es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante porque podemos generar nosotros, podemos generar los límites de las clases, ¿no? Porque hemos dicho que siempre, como tenemos una gran cantidad de datos, en la realidad vamos a agrupar esos datos en clases, ¿no? Y el agrupamiento tiene que ser en un número de clases que va a ser el mismo, tanto para la variable diámetro, para la variable altura de fuste, para la variable área basal o para la variable volumen, o al final para altura total y para biomasa aérea, ¿no? De los árboles. Bien, entonces, eso sería lo que faltaba en lo de las secuencias, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir a una tercera función, que son la función, ahora vamos a ver una tercera función, que son la función de las repeticiones, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, es función de las repeticiones, ¿no? Repeticiones. Bueno, eso también se utiliza para generar algunos vectores. Acá vamos a utilizar la función rep. Entonces tenemos la función rep, ¿no? Bien, ¿qué nos hace la función de repeticiones? O también podemos utilizar, es lo mismo, acá vamos a colocar, podemos utilizar la función replicate, que es lo mismo. En realidad, rep o replicate es lo mismo, nos va a repetir un número de datos, pero con unos argumentos que nosotros tenemos que darle, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que colocar, ¿no? Una secuencia, ¿no? Una secuencia, entonces, de datos, y decir, tenemos que indicarle a esta función de repetición cómo quiere que se repitan esos datos. Bien, entonces vamos a ver entonces un pequeño ejemplo de esto de las repeticiones. Por ejemplo, acá vamos a ver. Si nosotros queremos, por ejemplo, efectuar la repetición, entonces, generar un vector de la repetición, ¿no? De la repetición de una secuencia de números, por ejemplo, acá, desde 1 hasta el 10, ¿no? Generar un vector de la repetición de una secuencia de números desde el 1 hasta 100, ¿no? En dos veces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a generar lo siguiente, rep es la función, bien, acá vamos a irnos, rep es la función. ¿Cuál es cómo tenemos que colocar los argumentos? Primeramente, tenemos que colocar el vector. El vector, por ejemplo, es x, voy a llamar x, y ese x va a ser, por ejemplo, hemos dicho valores desde el 1, cuando digo 2 puntos, es una secuencia hasta el 10,
Entonces tenemos valores, van a ir desde el 1 hasta el 10, ¿no? Hasta el 10. Y podemos decir, por ejemplo, que se repitan dos veces, hemos dicho. Entonces, times es igual a 2. Igual a 2. Bien, entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado acá, qué es lo que pasa cuando hacemos esto. Fíjense lo que hacemos. Vamos a tener valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Y nuevamente lo va a repetir esa secuencia de datos otra vez. Entonces tenemos dos veces esos datos ahí, ¿no? Entonces tenemos dos veces, ¿no? Y podemos nosotros generar las veces que queramos esta secuencia, ¿no? Si nosotros colocamos, por ejemplo, 4 acá, el número de veces que queremos repetir esa secuencia de números del 1 al 10, pues vamos a tener ahora 4 veces. Entonces aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, que va hasta acá, y la cuarta hasta acá. Entonces estamos repitiendo esa secuencia en un número de veces, ¿no? Entonces, pero acá lo que estamos haciendo es generar la secuencia, la secuencia completa, luego repetir esa secuencia en el mismo orden. Entonces, ahí, esto de times quiere decir cuántas veces queremos repetir. Entonces, podemos tal vez cambiar esto de acá, decir generar, hemos dicho un vector, ¿no? Producto, ¿no? Esto vamos a colocar. Producto, la repetición, producto de la repetición de una secuencia de números desde el 1 hasta el 10, que se repite dos veces. Podemos colocar el número, que se repite dos veces. Entonces, acá podemos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a utilizar en forestal? Por decir, a nosotros nos dicen que vamos a tener en diseño experimental, por ejemplo, que vamos a tener por decir, 5 tratamientos, ¿no? 5 tratamientos, y esos tratamientos se van a repetir, ¿no? Porque hay replicaciones también en diseños experimentales. Yo creo que los tratamientos se van a repetir 4 veces, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en diseño experimental. Entonces, un tratamiento no es único, sino que se repite, se tiene que haber una repetición de ese tratamiento. Entonces, nosotros podemos generar ahí estos números para que nos definan los tratamientos, cómo están, cuántas veces se repiten, ¿no? Entonces, ese tratamiento podría repetirse 2, 3 veces, etc. Entonces, a ver, vamos a ver acá. ¿Cuál sería su aplicación? Nosotros podemos decir, por ejemplo, siguiente, el ejemplo que podemos dar en diseños experimentales. Entonces, se tiene 6 tratamientos, se tiene 6 tratamientos, ¿no? En un diseño completamente al azar, ¿no? Se tiene entonces 6 tratamientos en un diseño completamente al azar con 4 repeticiones, o replicaciones. Bueno, va a depender eso de lo que es diseño. Entonces, generar un vector, ¿no? Generar un vector que represente este experimento. Bien, entonces nosotros vamos a ir simplemente, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, ¿no? Le vamos a dar un nombre. Entonces, acá nosotros podemos llamarle diseño, estoy dando un nombre, diseño. Voy a decir entonces, vamos a tener repeticiones, ¿no? Repeticiones, que van a ir para X igual desde 1 hasta 6. Son 6 tratamientos, pero estos 6 tratamientos se tienen que repetir, igual, dice en 4 repeticiones. Entonces tenemos 4 acá,
y cerramos. Entonces, nuevamente le decimos que nos muestre el vector diseño. Entonces, va a mostrarnos el vector diseño. Bien, entonces, estos serían nuestras unidades, nuestras unidades experimentales del diseño, ¿no? Entonces, vamos a tener, primeramente, estos 6 tratamientos, ¿no? Luego vamos a tener otros 6 tratamientos, nuevamente los 6 tratamientos y finalmente los otros 6 tratamientos. Entonces, acá, cada uno de estos tratamientos se está repitiendo 4 veces, ¿no? Entonces, estas serían entonces las unidades experimentales, ¿no? Este sería, por ejemplo, el tratamiento 1 de la repetición 1. Este sería el tratamiento 2 de la repetición 1, ¿no? Y aquí tendríamos el tratamiento 1 de la repetición 2, el tratamiento 2 de la repetición 2. Este sería el tratamiento 1 de la repetición 3, el tratamiento 2 de la repetición 3, el tratamiento 1 de la repetición 4 y el tratamiento 2 de la repetición 4, ¿no? Bien, entonces, nosotros podemos aplicar, entonces, esto de la función de repetición en diseños experimentales, ¿no? Bien, pero también ahora vamos a utilizar otra función. Fíjense acá lo que vamos a hacer. Si yo genero ahora, voy a utilizar de otra manera. Primeramente, le voy a decir que me vaya generando el primer número de la secuencia un número de veces y luego el segundo número de la secuencia otro número de veces, ¿no? Y luego el tercer número de la secuencia otro número de veces, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora, generar un vector, producto de la repetición, ¿no? De una secuencia de números, donde, ¿no? Donde cada número se repite un número de veces, coma. Luego, bien, hasta ahí vamos a colocar, ¿no? Cada número entonces va a repetir un número de veces. ¿Esto qué significa? Yo puedo generar acá y decir rep, vamos a seguir con el anterior ejemplo, de una secuencia del 1, x igual a 1, hasta 10. Pero acá no quiero que primeramente genere una secuencia del 1 a 10, luego otra secuencia del 1 al 10, sino acá quiero que voy a colocar ahora el argumento each, que quiere decir cada uno que se repita primero, cada uno de los números primero se repite un número de veces, luego el primer número primero se repite un número de veces, luego el segundo número se repite otro número de veces y así sucesivamente. Entonces, si yo coloco acá 4, ¿no? X igual a 4, que es otro argumento que tenemos, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el que hemos tenido acá? ¿No? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer correr. Aquí tenemos un error. Vamos a ver cuál es el error. Bien, a ver, vamos a volver nuevamente. Vamos a ver la repetición. Hemos dicho la secuencia que va a ser del 1 al 10, ¿no? Y acá vamos a tener, a ver, ¿qué es lo que ha pasado acá? A ver, vamos a ver la repetición. A ver qué dice ahí. Intenta replicar, dice, un objeto de tipo de símbolo. A ver, vamos a ver si eso es verdad. Ahí, a ver, vamos a ver nuevamente. Bien, a ver, nuevamente vamos a hacer bien la... Bien, entonces tenemos que utilizar la función rep, ¿no? Entonces vamos a utilizar rep. A ver, vamos a ver si no hay ningún problema. Hemos dicho que x va a ser el vector, va a ir igual, ¿no? Va a ir desde 1 hasta 10, ¿no? Coma.
desde 1 hasta 10, y ahora queremos ese vector se repita, por ejemplo, hemos dicho, cada 4 veces. Entonces, igual 4. A ver, vamos a estar seguros que no hemos cometido el error. Y ahora vamos a hacer correr, bueno, vamos a limpiar antes la consola para que no nos confundamos. Vamos a hacer correr. Bien, ahora es esto lo que tenemos. Fíjense, lo que hemos hecho es la repetición. Ahora vamos a copiar. Acá es el resultado, ¿no? Ahí lo vamos a copiar. ¿Y qué es lo que le hemos dicho entonces ahí? Que nos genere, no la podemos colocar, que nos genere, primeramente que nos repita el 1 4 veces, acá, repite primero el 1 4 veces, luego el 2 repite 4 veces, luego el 3 repite 4 veces, luego el 4 repite 4 veces, luego el 5 y así sucesivamente, hasta que lleguemos al 10. En cambio, en este otro, vamos a hacer correr nuevamente para ver la diferencia. Bien, en cambio en este otro, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí también vamos a copiar. En este otro, cuando hemos utilizado la función times, acá, que vamos a copiar, la función times, lo que hemos hecho es, está bien, lo que hemos hecho es, primeramente, que se haya llenado toda la secuencia, del 1 al 10, luego hemos hecho otra secuencia, ¿no? Eso es con times. En cambio acá, cuando decimos each, es que primero cada uno de ellos se va a repetir el número de veces, luego el segundo elemento de esa secuencia se va a repetir el mismo número de veces, también 4 veces, ¿no? Entonces, eso es importante ahí, ¿no? Bien, entonces acá nosotros podemos ver la manera en la cual podemos utilizar este vector de repeticiones, Bien, también nosotros podemos, ¿no? Podemos decir que nos repita un número de datos como hemos indicado, pero nosotros podemos decirle, por ejemplo, acá, fíjense, tenemos cuántos datos, tenemos del 1, aquí veamos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Entonces yo quiero decir, no, yo solamente no quiero los 40 datos. Yo puedo decir, yo quiero solamente 30, pero que sigan esa secuencia. Entonces también nosotros podemos adicionar ese argumento, ¿no? Podemos adicionar ese argumento. Entonces vamos a colocar a ver qué es lo que pasa con lo que estamos diciendo. Aquí vamos a colocar lo mismo, la repetición de x igual a 1, x igual a 1 hasta 10, ¿no? Y acá vamos a tener lo mismo, igual a 4, ¿no? Entonces aquí fíjense, si yo no le doy nada, ni ningún otro argumento más a la función rep, nos va a generar esos 40 números, ¿no? Esos 40 números. Pero si yo le digo, por ejemplo, que solamente quiero len. Ahora, len, ¿qué va a definir? Len va a definir el número, ¿no? O la longitud de esas repeticiones. Yo puedo decirle solamente quiero 30, ¿no? 30, no quiero toda esa secuencia. Entonces, lo voy a cerrar ahí. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver acá. Entonces, vamos a ir acá y tenemos entonces acá esa repetición. Entonces, vamos a tener, agarramos acá, perdón. A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. No, vamos a limpiar la consola mejor. Entonces, vamos a irnos acá y vamos a colocar la repetición. Nuevamente vamos a hacer correr, ¿no? Y aquí tenemos entonces el resultado que le hemos indicado. Lo que hemos hecho es limitar el número de datos de este vector. Entonces, acá lo copiamos, bien, lo pegamos, y ahora acá tenemos lo mismo. Primeramente, están como está acá. Primeramente, el 1 está 4 veces,
el 2 está 4 veces, el 3 está 4 veces, el 4 está 4 veces, el 5 está 4 veces, el 6 también 4 veces, el 7, pero el 8 solamente 2. ¿Es por qué? Porque le hemos acotado solamente a 30 valores este vector de repetición. Entonces, si nosotros contamos acá, vamos a tener 1 hasta, y el último es el 30. Tenemos los 30 números. Entonces, podemos entonces nosotros definir una longitud, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, ahora yo lo quiero hacer más corto, entonces vamos a tener la repetición de x igual 1 hasta el 10. Seguimos con lo mismo, que demos cada cuatro veces que se vaya repitiendo cada uno. Y ahora le decimos que solamente queremos 10. Entonces vamos a hacer correr acá. Y tenemos entonces, bueno, ahí ha habido un error. Vamos a ver dónde está nuestro error, ¿no? Bueno, acá hemos puesto punto y coma. Solamente tiene que estar coma. Bien, entonces ahora hacemos correr nuevamente. Bien, y ahora tenemos entonces que nuestro número de datos se ha hecho mucho más corto todavía. Solamente tenemos acá solamente la misma secuencia, pero ha cortado ese número de datos en la longitud que nosotros hemos indicado, que son 10. Entonces aquí tenemos el 1 se repite 4 veces, el 2 se repite 4 veces, ya tenemos 8, el 9 y el 10. Entonces hemos definido la longitud de los elementos de este vector que estamos generando, utilizando la función de repeticiones, ¿no? Bien, también podemos combinar los dos argumentos, el argumento each y el argumento times. Entonces, vamos a ver eso, cómo lo hacemos. Entonces, utilizamos la repetición, ¿no? Entonces, podemos generar, ¿no? Nuevamente la repetición, por ejemplo, x desde 1 hasta 10, ¿no? Desde 1 hasta 10, pero podemos decirle, por ejemplo, que vayamos haciendo la repetición, que primeramente se vaya repitiendo, por ejemplo, cada uno de los números 2 veces. Entonces vamos a tener x igual 2 veces, entonces vamos a tener 1, 1, 2, 2, etc. Y luego le vamos a decir que eso se repita, times, igual a 3 veces, ¿no? Entonces, a ver, vamos a analizar qué es lo que tenemos. Bien, entonces, acá nosotros vamos a tener el siguiente vector. Acá vamos a analizar qué es lo que hemos hecho acá con estas funciones que hemos. Entonces, le hemos dicho acá, que nosotros tengamos del 1 hasta el 10, que se repita cada 2 veces. Aquí fíjense, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Estamos repitiendo 2 veces hasta llegar la primera secuencia. Entonces aquí tenemos 10, 10. Y esto que hemos generado, que se repita 3 veces. Entonces nuevamente se repite otra vez 1, 1, 2, 2 hasta 10, 10. Y esa sería la segunda repetición, la segunda vez que se repite esa repetición ahí. Y luego tenemos la tercera, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, hasta 10. Y esto también sirve para diseños experimentales. Dependiendo del tipo de diseño, podemos utilizar esta función de repeticiones. Entonces, a través de esta función de repeticiones, también nosotros podemos generar, ¿no? Podemos generar entonces un conjunto de números que tienen un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento específico, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ver en la repetición, ¿no? Bien, entonces, nosotros siempre vamos a trabajar para generar nuestros objetos. Vamos a trabajar con estas secuencias de concatenación, con la secuencia, mejor dicho, con la función de secuencias, ¿no?
con la función de repeticiones, ¿no? Pero también lo que nos falta es ver cómo podemos tener un vector, pero donde tengamos factores, ¿no? Factores, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con una base de datos forestal, podríamos querer analizar nuestros datos en función a una especie, en función a las especies, ¿no? Entonces yo podría decir, yo quiero, por ejemplo, que se me calcule cuál es el volumen máximo, el volumen mínimo, en función a cada una de las especies, ¿no? Pero también yo podría hacer grupos de especies, ¿no? Entonces podría hacer un grupo de especies y llamarle a un grupo, a un conjunto de especies, un grupo de alto valor económico, a otro conjunto de especies, un grupo de valor económico, o grupo de valor económico moderado, otro grupo de especies, otro conjunto de especies, grupo de poco valor económico, y posiblemente hasta tengamos especies que hayamos colectado, ¿no? En nuestro inventario, especialmente en nuestro inventario forestal, pero que posiblemente en este momento no sepamos cuál es el uso que se le pueda dar a esa especie. Posiblemente tenga un uso, pero eso actualmente no lo conocemos. En el futuro, posiblemente, cuando se haga estudios, se define algún uso y posiblemente tenga un valor económico, ¿no? Entonces, yo podría querer hacer un análisis estadístico, pero no en base, en ese caso, a las especies, sino al grupo de especies. Es decir, a ver, el grupo de especies de alto valor económico, que posiblemente son las que más interesen desde el punto de vista comercial, y decir, a ver, cuáles son sus aspectos, cuál es su resumen estadístico, cuál es su volumen máximo, su volumen mínimo, cómo varía el volumen, etcétera. Y luego lo mismo ver para el siguiente grupo de especies, por ejemplo, de moderado valor económico, también ver cuál es su análisis estadístico. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que definir un factor. Entonces, si yo quiero hacer por especie, tengo que definir a esa variable especie el factor sobre el cual nos vamos a basar para hacer el análisis estadístico. Si yo quiero hacer para el grupo de especies, entonces me tengo que generar un vector que se va a llamar grupo de especies y al cual le puedo dar un código. Lo puedo llamar, por ejemplo, G1, G2 o G3, o tal vez colocarle G alto valor, G moderado valor, G poco valor, no sé, pero tenemos que darle un código a cada grupo. Entonces, a cada uno de esos grupos, nosotros tenemos que convertirlo en un factor para que podamos calcular, ¿no? Hacer el análisis estadístico por cada uno de estos niveles. Entonces, acá estaríamos hablando ya de niveles. Entonces, un nivel sería, por ejemplo, ese conjunto de especies de alto valor, otro nivel va a ser el conjunto de especies de moderado valor, luego el conjunto de especies de poco valor, y al final podríamos tener el grupo de especies sin valor actual, tal vez, ¿no? Para decir que no es que no va a tener nunca valor, ¿no? Sin valor actual, ¿no? Entonces, para eso tenemos nosotros que definir un factor, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, entonces, acá, el cuarto punto, donde estamos acá, a ver, vamos a ver. Hemos visto las secuencias, estamos con las repeticiones. Bien, ahora acá nos vamos a ir a ver la función. Entonces acá vamos a ver en el cuarto punto otro elemento importante en la generación de vectores, ¿no? Es la función de la clase, factor. Función de la clase factor, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar justamente, ¿no? Vamos a utilizar la función factor. Entonces, acá vamos a tener la clase factor. Entonces, vamos a tener el factor. Vamos a poner con la función. Bien, entonces acá, esa sería la función. Bien. Entonces, acá tenemos, bien, ahí.
Entonces, esa sería la función de la clase factor, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, eh, podemos tener el vector, por ejemplo, cortar, ¿no? Entonces, estoy preguntando, este vector cortar, ¿no? Va a ser un vector en el cual yo voy a decir, por ejemplo, voy a hacer una concatenación, y voy a decir, por ejemplo, que el primer árbol no se va a cortar. Entonces, el primer árbol no se va a cortar. Entonces, estoy colocando no. El segundo árbol, tampoco se va a cortar. Entonces, puedo colocar nuevamente no. Son caracteres, por eso estoy colocando entre comillas. El tercer árbol tampoco se va a cortar. Pongo no. El cuarto árbol tampoco se va a cortar. Entonces, voy a colocar no. No. Y tengo el quinto y el sexto árbol sí se van a cortar, entonces voy a colocar acá, sí. Bien, entonces ahí estamos generando un objeto de caracteres. Entonces acá vamos a ver, tenemos un objeto de caracteres y ahora tengo que colocar acá cortar. Bien, antes vamos a revisar si no tenemos algún error. Para que, a ver, cortar, está bien. Aquí tenemos cada uno con comillas. Bien, entonces vamos a limpiar la consola. Y ahora vamos a ver lo que hemos generado. Lo que hemos generado es simplemente aquí un vector de caracteres. Cortar, entonces significa el árbol se va a cortar. Aquí tenemos no, el primero no, el segundo no, el tercer árbol no, el cuarto árbol tampoco, pero el quinto y el sexto sí se van a cortar, ¿no? Por lo tanto, yo voy a decir, a ver, primeramente, ¿qué clase de objeto será el que he generado? Entonces colocamos class cortar para estar seguros que es un vector de caracteres, efectivamente es un vector de caracteres. Tiene que ser un vector de caracteres para que podamos asignarle la función de factor. Entonces acá vamos a colocar, ahí hemos verificado que efectivamente es un vector de caracteres. Y ahora voy a generarme otro vector en función a este vector cortar. Entonces yo voy a llamar el vector f cortar, ¿no? F cortar. Y f cortar, entonces va a ser, f cortar, va a ser, ahora, cuando yo le aplique ahora factor, voy a aplicar la función factor, pero voy a aplicar a este vector de caracteres que se llama cortar. Entonces, ahora estoy aplicando esa función factor a este vector de caracteres cortar. Y ahora voy a visualizar ese cortar. Bien, ahora visualizamos. Bien. Y ahí tenemos, fíjense, ahora ha cambiado. Ahora dice, no, 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 sí, sí, pero acá tenemos dos niveles. Ahora, simplemente tenemos los niveles no, el árbol no se va a cortar y el árbol sí se va a cortar. Entonces, cuando tenemos estos levels, significa que son dos niveles. Entonces, nosotros podemos calcular, a ver, si incorporaríamos otra información de diámetro, de altura, para estos 6 árboles, entonces después yo podría decir, a ver, vamos a hacer el análisis estadístico solamente de los árboles que no se van a cortar en un grupo, y por el otro lado, el grupo, vamos a hacer el análisis estadístico del otro grupo de los árboles que sí se van a cortar, ¿no? Entonces, eso es importante ahí. Y también vamos a ver ahora qué clase, seguirá siendo un objeto de tipo de literal o de caracteres. Entonces, para eso nuevamente nosotros vamos a ir a ver la clase de objeto que tenemos. Entonces, ahora nuevamente ponemos class, pero ahora vamos a colocar ese nuevo vector f cortar. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado con este vector. Bien, ahora fíjense, es un factor, ya no es un vector de caracteres, ahora es un factor. Entonces, esto ha cambiado, ahora es un factor, ¿no? Bien, entonces, es un factor porque solamente tiene las clases, ¿no? No y sí. Bien, entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante
que nosotros tengamos definido, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo acá si tuviéramos, por ejemplo, especie, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver acá. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos especie, ¿no? Especie. Entonces, simplemente si tenemos, por ejemplo, vamos a suponer solamente tres especies. Yo tengo acá roble. Vamos a suponer que el segundo es cedro. El tercero también es cedro. Cedro. El cuarto vamos a suponer que es tajibo. Tajibo. El siguiente, nuevamente, roble. Roble. El siguiente, tajibo. Tajibo. En el siguiente, nuevamente, tajibo. El siguiente, nuevamente, cedro. Bien, entonces, cerramos. Y ahora visualizamos especie. Print, especie. Bien, y ahora vamos a ver, podemos limpiar la consola y ver ahora qué es lo que ha pasado con la especie. Entonces vamos a ver si hemos generado, bien, hemos generado el vector, aquí tenemos, y ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, acá, class especie, ¿no? Bien, class especie. Bien, y ahora podemos ver que sí es un vector de caracteres, hacemos correr, evidentemente es de caracteres, aquí tenemos, es de caracteres, entonces vamos a colocar acá, entonces, es de caracteres, bien. Ahora vamos a asignarle a este vector especie un factor, entonces vamos a colocar f especie. Entonces le voy a aplicar factor a este vector especie, ¿no? Y ahora voy a visualizar ese nuevo vector, pero considerando a las especies como factores. Entonces tenemos f especie, ¿no? Y vamos a ir entonces acá, vamos a... Bien, entonces acá ustedes pueden ver, tenemos los niveles, y tenemos entonces acá, fíjense, ya nos está indicando los niveles, ¿no? Entonces aquí tenemos las especies roble, pero los niveles son solamente tres: cedro, roble y tajibo. Eso significa que podemos hacer el análisis después. Si yo tuviera n árboles, pero solamente hubiera estas tres especies, entonces, y tuviera diámetro, altura, volumen, área basal, altura total, cualquier variable numérica, entonces podría calcular, ¿no? Hacer un resumen estadístico, primero por una parte para el cedro, luego para el roble y posteriormente para el tajibo, ¿no? Bien, entonces, ese sería, digamos, el objetivo de esta función de clase, ¿no? De la clase factor, ¿no? Entonces, donde utilizamos esta función de factor. Bien, vamos a dejar de compartir esta acá. Bien, y eso sería, esa sería la grabación del día de hoy. Vamos a detener la grabación.